Brainiac se traslada a la Patagonia Argentina, a la localidad de El Maitén, a unos 1800 kilómetros de Buenos Aires. Allí se encuentran los talleres del ferrocarril a vapor más austral del planeta, la Trochita. Este singular ramal ferroviario lleva funcionando desde 1922 y realiza un recorrido de 400 kilómetros atravesando la estepa patagónica, uniendo los poblados de Ingeniero Jacobacci y Esquel. Quien dijo que la ciencia era aburrida no conocía la Trochita. Ya te digo yo. Lejos queda el recuerdo de Butch Cassidy y su banda, que en 1901 se traslada desde Nueva York a la Patagonia, huyendo de la persecución de la ley. Robert Leroy Parker era su verdadero nombre y su lista de delitos llenaba por aquel entonces las portadas de los diarios. Con el dinero de sus múltiples botines, Parker compra entonces varias hectáreas de terreno y funda una hacienda muy cerca del trazado de la Trochita. Él y su banda se mantienen en el anonimato hasta que en 1905 asaltan el Banco de Río Gallegos a punta de pistola y roban la impresionante suma de $100.000. Los pistoleros habrán cogido infinidad de trenes en su loca carrera, pero ¿se habrán detenido a pensar un instante cuánta ciencia hay detrás de ellos? Por suerte hoy existe Brainiac. Está a punto de llegar el expreso patagónico y he aprovechado para reflexionar. En el colegio siempre nos han dicho que el universo se expande. Pero ¿por qué los científicos llegan a la conclusión de la expansión del universo? Pues mi tren y yo os vamos a ayudar a buscar la respuesta. Aquí está ya. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, a principios del siglo XX. El astrónomo estadounidense Edwin Hubble, de ahí viene el nombre del famoso telescopio espacial, descubrió un interesante fenómeno. Todas las fotos que tomaba a lejanas galaxias presentaban el mismo patrón, un corrimiento hacia el rojo. Es decir, el análisis espectral de la luz de cada uno de los objetos celestes que él mismo tomaba tenía un tinte rojizo. Tal fue la sorpresa de Hubble que enseguida comprendió qué estaba sucediendo. Las galaxias se estaban alejando unas de otras, a una enorme velocidad. El corrimiento hacia el rojo que aparecía en cada fotografía no era otra cosa que el efecto Doppler en la luz. ¿Quieres saber cómo este humilde astrónomo descubrió el Big Bang? Presta mucha atención. El efecto Doppler. Pero, ¿qué es exactamente el efecto Doppler? Yo os diré que es un efecto que todos los días y todos lo percibimos en la calle. Estamos en un semáforo y de repente pasa un coche de policía o una ambulancia con las sirenas. Piribiribiribiribiribiri. O un camión a toda velocidad. O por ejemplo cuando el famoso anuncio en la televisión, Geropa. Ese es el efecto Doppler. Siempre percibimos el sonido de un objeto en movimiento de una manera aguda al principio, cuando se acerca, y de una manera grave cuando se aleja al final. Eso es el efecto Doppler. Para comprobarlo tenemos este tren y su silbato. Para comprobar el efecto Doppler, vamos a analizarlo con ondas sonoras. Someteremos a la Trochita a una loca carrera que puede poner en peligro su delicada caldera. La idea es acelerar al tren hasta su máxima velocidad y luego hacer sonar el silbato. Se oirá igual si viajamos en el tren que si estamos de pie al lado de los raíles cuando este pase a toda velocidad. Vamos a comprobarlo. ¿A cuánto vamos ahora? Más o menos. 40. Un poco más se puede. ¡Oh! ¡Esto! ¡Tiene fuelle! Venga, ahora vamos a 60 kilómetros a la hora, atentos al sonido. No es Geropa, es sonido seco. No hay efecto Doppler. Ahora vamos a hacer lo contrario. Yo me bajaré, el tren pasará a la misma velocidad y le dará el silbato. Y atentos a lo que vamos a escuchar. Julian no percibe el efecto Doppler por una sencilla razón. El silbato y él se mueven a la misma velocidad. Pero ¿qué pasaría si Master Brainiac espera el paso del tren de pie al lado de los raíles?
Aquí se acerca el tren a unos 60 kilómetros a la hora. Cuando esté al par de nosotros tocará el silbato y si todo va bien, percibiremos el efecto Doppler. ¡Atentos! Agudo al principio cuando se acercaba y grave al final cuando se alejaba. Efectivamente, la ciencia funciona. Eso ha sido el efecto Doppler. Y un dato, el efecto Doppler tiene muchas aplicaciones. Radares atmosféricos, meteorológicos, radares de la policía. Gracias al efecto Doppler nos llegan las famosas multitas. Así que ya sabéis, a levantar el pie y no habrá efecto Doppler. Esta ha sido una lección importantísima. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha tenido que cambiar para que Julian perciba un cambio en la tonalidad del sonido? Las ondas sonoras se propagan como las ondas en un estanque al arrojar una piedra. Se separan concéntricamente unas de otras. Si el objeto que emite el sonido está quieto, sus ondas se comportarán de igual manera que las ondas en el estanque. Pero como el tren está en movimiento, su silbato también, lo que produce una compresión del frente de ondas por delante del tren y una expansión por detrás. En dos palabras, cuando el tren se acerca a Julian, las ondas de su silbato están comprimidas por delante, lo que genera un tono más agudo, y dilatadas por detrás, lo que genera un tono más grave. Ese es el efecto Doppler. Conclusión. Para entender por qué Edwin Hubble se percató de la expansión del universo, no hace falta buscar más. El efecto Doppler de la luz. Como las estrellas, galaxias y nebulosas se alejan unas de otras a enormes velocidades, la luz que recibimos de ellas aquí en la Tierra está modificada por la acción del efecto Doppler. Vemos todo el universo con un tinte rojizo, porque los objetos se alejan y la longitud de onda de la luz visible se desplaza hacia frecuencias menores. Si en cambio el universo se encontrara en contracción, todos los objetos del espacio se verían con tinte azulado. Es lo mismo que con las ondas de sonido, ya que la luz también es una onda. Vamos a verlo con nuestro tren. Supongamos que la trochita atraviesa la estepa patagónica a una velocidad cercana a la de la luz. Si nos mantenemos de pie al lado de los raíles, la veremos acercarse a nosotros con un tono azul por delante y al pasar un tono rojo por detrás. Ese es el efecto Doppler en la luz, y su descubrimiento le valió a la humanidad el secreto de la expansión del universo y la teoría del Big Bang. La ciencia funciona.